Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Harry Alexander Arevalo, profesor de Seguridad Física de la Academia Nacional de Seguridad Privada Andes. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que corresponde a todo lo que tiene que ver con las grandes superficies y los almacenes de cadena. ¿Cuál es el del modus operandi delincuencial que utilizan los criminales para actuar dentro de estas dependencias, digámoslo así? El modus operandi delincuencial, ha habido muchas definiciones al respecto. Una que trabajamos mucho acá en la academia, podemos definir el modus operandi es como el índice de métodos usados en la perpetración de delitos. Hablamos de métodos porque cada delincuente, dependiendo de la modalidad que él utilice o la modalidad en la que él se desempeñe mejor, va a escoger una serie de metodologías para que al final logre el propósito de su cometido, digámoslo así, cuál es el de poder efectuar un hurto, en el caso que nos compete particularmente dentro de grandes almacenes de cadena y grandes superficies. Hablamos también, de que las particularidades de ese delincuente son importantes para entender cómo se desarrolla el modus operandi. Los perfiles en la parte delictiva también se utilizan. Hay personas, diferentes clases de perfiles. Entonces, dependiendo de la modalidad delictiva, el delincuente se le asigna, digamos, un perfil. En la parte del modus operandi delincuencial en las grandes superficies y almacenes de cadena, el perfil que podemos o que hemos investigado que aparece es de una persona que generalmente no va a ser violenta, que no va a utilizar la violencia para lograr su cometido, puesto que lo que a él le interesa particularmente es no llamar la atención, al contrario, poder ingresar a un almacén, poder salir con el elemento hurtado sin que las demás personas se puedan dar cuenta. Asimismo, él no va a portar generalmente armas que sean tipo cortopulsantes o armas de fuego para poder lograr ese cometido. Entonces, esa parte de los perfiles también es importante entender, además porque podemos saber el por qué reacciona de diferentes formas, podemos saber cómo desarrolla su accionar delictivo dentro del almacén. El perfil es muy importante. Las técnicas que utiliza, lógicamente, dependiendo de la modalidad que él utilice y dependiendo de lo que él vaya a buscar en determinado momento y dependiendo del área general y dependiendo de las personas que se encuentren dentro de ese almacén, incluyendo vendedores, clientes, personal de seguridad, él va a utilizar una serie de técnicas que se adecúen al momento o a la situación particular que él quiere lograr o en la que él quiere desenvolverse en ese momento. La descripción de ese delincuente también es fundamental. Muchas veces se ha identificado que una de las grandes fallas en los almacenes, en las grandes superficies y almacenes de cadena, es que no se está haciendo, aunque se toman fotografías de los delincuentes a veces, aunque hay grabaciones del delincuente, muchas veces ese tipo de grabaciones no se le da o no se hacen conocer al personal de seguridad, particularmente es al que más le interesa, mucho menos al personal de vendedores, mucho menos al personal administrativo, que en determinado momento pueden ayudarnos, colaborar en la identificación del delincuente. Entonces, en un almacén pueden tener particularizada a una persona, sabiendo que es delincuente, sabiendo que es un ladrón, pero sin embargo en otro almacén, que puede ser inclusive de la misma firma, no conocen a estas personas, ¿sí? Eso facilita el accionar delictivo. Entonces, todo eso en el día de hoy queremos tratarlo, queremos trabajarlo como dar, digamos, unos puntos de apoyo para que cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones, conozcamos a qué nos vamos a enfrentar, conozcamos a qué tipo de delincuente contra qué tipo de delincuente vamos a luchar y conozcamos qué tipo de técnicas está utilizando él, cómo desarrolla él la técnica. Recuerden que en la medida en que yo conozca al enemigo al cual me voy a enfrentar, las posibilidades de derrotarlo son aún mayores. Y hay una frase muy famosa que dice que es lícito aprender del enemigo. Es lo que vamos a hacer en el día de hoy, aprender del enemigo, conocer de él, para que finalmente podamos implementar unos procedimientos de vigilancia, unos procedimientos de seguridad adecuados en nuestros sitios de trabajo, con el fin de minimizar dentro de la mayor capacidad o de mayor forma posible todos esos aspectos delictivos que se están presentando. Bien, en Colombia se ha dado en llamar a este tipo de modalidad delictiva como hurto hormiga.
Es un delito contra el patrimonio económico, lógicamente, y va dirigido contra los grandes almacenes de cadena, contra los supermercados, y no solamente se orienta a esa parte, va también dirigido a pequeños supermercados, a pequeñas tiendas, donde de pronto las personas inicialmente no van a tener un esquema de seguridad. Segundo, el personal que trabaja allí será solamente quizás el dueño, los vendedores, que tampoco conocen de esquemas de seguridad, que mucho menos conocen cómo es el modus operandi de un delincuente de esto. Entonces ellos se aprovechan mucho en las partes, digamos, la parte puntual que nos corresponde a nosotros aquí Colombia y nosotros Bogotá. Se mueve mucho por los alrededores, visitando los supermercados pequeños, porque él sabe que esos esquemas de seguridad son muy flojos, que no va, las posibilidades de que él ser atrapado, de ser aprehendido, ¿sí?, van a disminuir mucho. Pero también no se puede desconocer que él se mueve dentro de centros comerciales muy grandes, se mueve en almacenes de grandes superficies, se mueve en grandes supermercados, ¿sí? Entonces, es un delito que va orientado al patrimonio económico, porque siempre se van a presentar mermas, y una de las partes más grandes de las mermas de un almacén son precisamente las pérdidas por hurto, que en Colombia se han dado a llamar como hurto hormiga. ¿Por qué se le dio el nombre de hurto hormiga? Porque es como la hormiga. Cada hormiguita va sacando un poquito, pero todas en cadena sacan una gran cantidad de cosas, sin desconocer que no solamente, digamos, no son los profesionales del crimen o los profesionales en esta parte que nos compete en el día de hoy los que actúan de esa manera, porque también hay personas que nosotros los conocemos como delincuentes ocasionales que también aprovechan las situaciones para llevarse cosas de un almacén, que bien puede ser una cosa muy pequeña, un esfero, una crema dental, pero eso poco a poco, y en un día, en un mes, en un año, va a aumentar las mermas en una gran cantidad, y eso es un problema para el almacén. Entonces todo eso lo vamos a trabajar en el día de hoy. Las pequeñas cuantías, ellos trabajan mucho, trabajan o buscan mucho llevar cosas pequeñas, cosas que de pronto no van a costar mucho. Sin embargo, se han presentado casos muy usuales con el avance de la tecnología, ya que es muy usual que los almacenes posean computadores, videobin, celulares, cámaras, que pueden tener unos altos costos, pues pueden aprovechar esas situaciones para llevárselas. Pero la mayoría de las veces ellos saben que llevándose un artículo que vale 1,5 millones de pesos, que en el mercado les pueden dar por ese artículo 500.000 pesos, pues para un día de trabajo, para ellos, está muy bien, ¿sí? Y en esa medida de pronto la cuantía, por ser pequeña, un juez, un fiscal, es la triste realidad de nuestro país, no va a poner en funcionamiento toda la maquinaria del Estado, ¿sí?, en la parte del juicio, digámoslo así, para poder evaluar las pruebas, mostrarlas ante un juez y finalmente llevar a ese delincuente a la cárcel. Hace algún tiempo en Colombia se implementó una ley que era la ley de pequeñas causas, y estaba orientada precisamente a poder judicializar a ese tipo de delincuente que se aprovechaba y sacaba o robaba pequeñas cuantías. Sin embargo, esa ley fue abolida, digámoslo así, se cayó, y hoy en día no hay una base para que las autoridades, para que el mismo personal de seguridad privada tenga la certeza de que al aprender a un delincuente, este vaya a ser llevado ante las autoridades y finalmente vaya a ser judicializado. Inclusive se conocen casos en Colombia del delincuente que es aprehendido en un almacén hoy en la mañana, 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde ya se encuentra libre en las calles, otra vez actuando, otra vez delinquiendo. Entonces es un gran problema. Como la parte de seguridad privada va orientada específicamente a la parte preventiva, es preferible conocer las técnicas del delincuente y evitar o identificarlo cuando él entra al almacén, o identificar cuando él comienza su accionar delictivo, sin llegar hasta el punto de permitirle el hurto y poderlo aprender fuera del almacén o saliendo del almacén, porque eso va a generar una serie de situaciones que a la final no van a puntualizarse, o como objetivo no van a llegar a la judicialización final de esa persona, a una sentencia. Entonces, si nos orientamos a la parte preventiva, vamos a cerrarle campo de acción a este tipo de delincuentes, y me parece a mí que pues, esa es la idea de la seguridad privada en Colombia. Si bien hoy en día se le llama hurto hormiga, hace algunos años se conocía como la mecha. Se dio llamar a la mecha a ese tipo de modalidad delictiva en Colombia, porque inicialmente ese tipo de delincuentes se orientaban mucho al hurto de ropa, y en muchas partes de Colombia a la ropa se le llama la mecha. Y por, digamos, añadidura, al personal que trabajaba en este tipo de
técnica delictiva se le dio el nombre de mecheros. Aún se usa este tipo de nombre, ¿no es cierto? Pero generalmente se conoce ya como el hurto dormido. Es un delito, generalmente, este tipo de delitos lo cometen la delincuencia común. No podemos hablar de una delincuencia organizada porque las connotaciones de delincuencia organizada van mucho más allá de lo que se ha identificado en este tipo de delincuentes. Muchos dicen que son delincuencia organizada. En mi concepto personal no podríamos llegar hasta allá, porque no podemos encontrar una organización como tal, no podemos encontrar, generalmente en un grupo delictivo van a haber jefes, pero no vamos a encontrar de pronto diferentes grupos con diferentes jefes que actúen en diferentes zonas. Este tipo de delincuentes trabajan al diario, ellos no se preocupan por guardar una parte del producido, digámoslo así entre comillas, el producido de lo que hacen, ahorrarlo e invertirlo para próximas acciones delictivas. Ellos trabajan al diario, lo que hace la delincuencia común regularmente, ¿sí? No son grupos muy grandes tampoco, porque lo que se puede hurtar en un día, hoy en día, puntualmente en Bogotá, las medidas de seguridad electrónica han aumentado muchísimo, les han quitado mucha ventaja ahí en la parte delictiva, los circuitos cerrados de televisión, las alarmas, todo ello impide que el delincuente se pueda mover con más facilidad ahora que antes, ¿sí? Y por ende es difícil que ellos puedan tomar elementos que realmente sean valiosos y que les produzcan buenos resultados económicos. Entonces los grupos son, digamos, pequeños, pueden ser 3, 4, 5, 6 personas, porque más allá, a la hora de llegar a una repartición al final del día, no va, digamos, a valer la pena el trabajo de todo un día. Tengan en cuenta que un delincuente de estos se levanta normalmente 8 o 9 de la mañana para trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde, que es la hora que él tiene para llegar a los sitios donde se encuentra personal que en Colombia los conocemos como los reducidores, que son los que compran ese tipo de elementos. Entonces tienen que llegar temprano para poder ejecutar sus ventas. En Bogotá hemos identificado unos sitios muy puntuales en los cuales se compran ese tipo de elementos. Digamos, para la mayor cantidad de población eso es desconocido, sin embargo el personal de seguridad conoce esos sitios, las personas que viven allí conocen cuáles son esos sitios. A veces las autoridades no tienen las capacidades, no cuentan con las pruebas necesarias para poder judicializar a ese personal en diferentes situaciones. Comprobar que ese elemento que el delincuente va a vender allá ha sido hurtado es difícil. Hay que mostrar elementos materiales probatorios, evidencia física, testigo, grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace un poco complicado esta parte. Pero también hablábamos de que aparte de la delincuencia común hay delincuencia ocasional que tiene mucha injerencia en este tipo de actividades, este tipo de robo hormiga. El delincuente ocasional es aquel que, aunque comete el delito, no vive del delito, no es profesional del delito. Por X o Y situación, en una ocasión específica, se le presentó la oportunidad de ejecutar un delito. Ese es el ejemplo de la persona que en una riña mata a otra persona, comete un homicidio. No lo podemos calificar de criminal, no lo podemos calificar de delincuente común, mucho menos de delincuente organizado, mucho menos de terrorista. Es un delincuente ocasional simplemente que se equivocó, cometió un delito, lo pagará y no volverá a cometer simplemente. Lo mismo las personas de los almacenes, muchas personas que les hablaba hace rato, son muy dadas a tomar elementos del almacén, ¿sí? Que de pronto no son muy cuidados, un esfero, un balón, un juguete para un niño, ¿sí? Ese tipo de elementos a veces se pierden. De pronto no pueden valer mucho, pero hagamos la cuenta en un año, ¿cuántas pérdidas pueden haber en la parte de ganas por este tipo de acciones delictivas de las personas, de los delincuentes que conocemos como ocasionales? Y la delincuencia virtual, pues es aquella ya profesional. Ahí sí vamos a la parte de la delincuencia común. Este es el gran peligro que nosotros tenemos en los almacenes de grandes superficies y almacenes de cadena, porque el delincuente profesional es un profesional del delito, conoce unas técnicas, tiene sus modalidades, sabe cómo trabajar, sabe cómo estudiar a la gente. Tal vez el delincuente es el mayor especialista en la parte de observación y descripción. Es la persona más detallista que existe, a diferencia del personal de seguridad privada, que muchas veces no está pendiente de los detalles, muchas veces se guía mucho por las apariencias, sino por lo que realmente nos debe preocupar a nosotros, que son las actitudes de las personas, porque finalmente son las actitudes las que nos marcan la diferencia y las que nos pueden dar la posibilidad de reconocer a un cliente que está haciendo una compra de un aparente cliente que realmente lo que está haciendo es buscando la oportunidad de cometer un hurto dentro del almacén. En eso hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos.
la academia pues trabaja mucho esa parte, con el personal de seguridad privada, particularmente los que trabajan en almacenes de cadena y esto lo trabajamos mucho, pero es importante tenerlo muy en cuenta, que ellos, digamos, siempre nos llevan un poquito más en esta parte de observación y descripción, de estar atentos, de distracción, de muchas técnicas, de muchas cosas que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar a ver las diferentes modalidades que los delincuentes en Colombia utilizan para cometer los delitos. Ya entramos a hablar un poquito más de lo que es el modus operandi delincuencial en una forma muy puntual. El primero que les quiero mostrar, o el primero que vamos a desarrollar en el día de hoy, es una modalidad o una técnica que se conoce como el medio lado. ¿En qué consiste el medio lado? El medio lado, ante todo, es una técnica que se usa, es muy usual en los sitios de tierra fría, de tierra templada, tierra fría no tanto. ¿Por qué? Porque la idea es tomar un saco y ponérselo precisamente de medio lado, ¿correcto? Eso le va a facilitar al delincuente que tomar diferentes elementos de un tamaño poco mayor, ¿sí? Y poderlos ocultar debajo de un saco. Hay ciertas particularidades por esta situación del medio lado. Lo primero, y hablamos de la parte de prevención, es identificar cuándo es un delincuente que me va a robar y cuándo es una persona común. El delincuente que vaya a trabajar de medio lado no se va a quitar la chaqueta dentro del almacén. ¿Por qué? Porque va a llamar la atención de pronto del personal de seguridad, de pronto de algún empleado, de pronto de algún cliente. Él entra con la chaqueta lista. ¿Cómo la lleva? Sobre el brazo, pero la lleva preparada de una forma muy específica. Perdón, me equivoqué. La primera modalidad que quiero hablar en el día de hoy es del medio lado. Es una de las técnicas más usadas por los delincuentes y se usa mucho en las partes de clima templado, de clima no tanto caliente. El clima frío no facilita su acción delictiva y ya van a entender por qué. ¿En qué consiste el medio lado? Es simplemente tomar una chaqueta y colocársela sobre el hombro del medio lado, cubriendo toda esta parte, ¿sí? ¿Cuál es la idea? De que el delincuente pueda transportar elementos un poco grandes, ¿sí?, debajo de esa chaqueta sin ser detectado por el personal de seguridad o por cualquier persona dentro del almacén. Lo importante aquí es la parte preventiva, entonces poder detectar cuándo una persona que va a actuar, digamos, dentro de esta técnica o con esta técnica del medio lado va a cometer un delito y cuándo no. El medio lado lo utiliza un delincuente, me decía, para llevar elementos grandes. Sin embargo, él no se va a quitar la chaqueta dentro del almacén. ¿Por qué? Porque va a llamar la atención del personal de seguridad, va a llamar la atención del personal de clientes, de vendedores, etcétera, etcétera. Entonces él llega con su chaqueta preparada. ¿Cómo la lleva? La va a llevar sobre esta forma. Él entra así al almacén. Cuando está haciendo bastante calor, es usual que las personas hagan esto. Es muy normal. Cuando el clima está templado, no. Cuando el clima está bajando de temperatura, ¿sí?, no es normal porque la gente regularmente lleva su chaqueta puesta. Esas cosas nos deben llamar la atención. Eso no quiere decir tampoco que una persona que entre con la chaqueta acá necesariamente sea un delincuente. Pero ya hemos podido detectar, digamos, una amenaza. Entonces ya alguien puntual a quien podemos informar, a los operadores de medios tecnológicos que operan todos los circuitos de radio y televisión, para que estén atentos de esa persona, le puedan hacer un seguimiento dentro del almacén. La persona, cuando va a cometer el delito, simplemente baja la chaqueta, se tapa toda esta parte e introduce el elemento por debajo, colocando la mano de esta forma para poderlo llevar acá sin hacer mucho bulto, ¿correcto? Pero lógicamente, si yo camino por dentro del almacén libremente, ¿sí?, se me van a ver acá de pronto algunas cosas. Entonces él siempre preferiblemente se va a mover pegado a una pared, con el fin de que las personas vean este perfil, pero no puedan ver este. Como tiene toda la parte está cubierta, pues no van a ver lo que lleva por dentro. Usualmente se utiliza, y ya lo vamos a ver más adelante, un distractor a la salida, ¿sí? Es una forma de evitar que un vigilante, un vendedor que se encuentra en la puerta, pueda estar atento sobre esa persona y de pronto dude de ella y la pueda detener en un momento y inquirirla, o seguramente levánteme la chaqueta, no sé qué lleva ahí. Entonces la idea, se usa mucho el distractor, pero la idea del medio lado es precisamente esa, utilizarla para poder llevar una serie de elementos grandes. Y se pueden llevar cosas muy grandes, ¿no?, y pesadas, sin ningún problema. Lo han hecho y lo hacen. Es muy usual en climas como Bogotá, que es frío, a veces llega a una temperatura templada. En clima caliente no se va a usar chaqueta, lógicamente, porque
No sería lógico que yo a un almacén ingresara con una chaqueta gruesa, una chaqueta de este tipo que se utiliza para clima frío. Voy a llamar la atención inmediatamente al personal de seguridad. El delincuente trabaja con camisas. Pues simplemente se pone una franela o una camiseta y la camisa la lleva acá. Cuando va a tomar la acción delictiva, baja su camisa. Se utiliza también, se está utilizando. Esa, digamos, es la primera de la que podemos hablar, que es el medio. Tenemos la manga. La manga también es muy utilizada y se facilita mucho porque también voy a utilizar una chaqueta. ¿Cuál es la idea? Voy a convertir una de las mangas de la chaqueta en un bolsillo. ¿Cómo lo hago? Simplemente por la parte de adentro de la chaqueta, con unos ganchos, con alambre lo hacen. ¿Sí? Voy como a coser la manga, dejándola cerrada. Obviamente la manga se me convierte en un bolsillo por la abertura que tiene en la parte de adentro. ¿Cómo va a entrar el delincuente cuando utiliza la manga? Va a entrar con la chaqueta sobre el brazo de esta forma, ¿correcto? Entonces es ya, digamos, un primer indicativo que yo voy a tener de que puede ser una amenaza. Muchas personas utilizan la chaqueta así, es correcto, ¿sí? Pero muchas de esas personas que la utilizan así son delincuentes. Entonces ya identifico amenazas, le puedo hacer un seguimiento dentro del almacén. ¿Cuál es la idea? Simplemente él va a abrir un poco el saco y elementos que él tome lo va a meter dentro de la manga de la chaqueta. Hay una situación específica, la manga de la chaqueta siempre va contra el cuerpo. Si yo la llevara hacia afuera como delincuente y llevara algo pesado, la chaqueta haría un movimiento anormal que llamaría la atención del personal de seguridad. Por eso la llevo hacia adentro, para que no me haga este movimiento. Y camino normal, sin ningún problema. Esa es la idea de la utilización de la manga. Se puede utilizar con cualquier tipo de chaqueta, con cualquier tipo de saco. Lógicamente, dependiendo del peso que ellos vayan a sacar, que ellos crean que van a sacar esos elementos, se reforzará la manga de una forma u otra. Por eso les digo que a veces utilizan alambres para hacer un refuerzo allá en la manga. La espalda es una modalidad también muy conocida. Generalmente el delincuente va a utilizar una chaqueta gruesa. La espalda, se va a ver el bolso, va a ser bastante grueso. Pero la idea, que los elementos que yo voy a optar me los pueda colocar en la parte de atrás, en la espalda. Es muy usual en el uso del hurto de computadores. ¿Sí? Ese tipo de elementos, como son grandes y son delgados, pues es fácil que yo me lo pueda colocar dentro de la espalda. Entonces, ¿cómo reconozco yo a un delincuente? Es un poco más complicado que esta parte, en la parte preventiva de identificarlo cuando va ingresando. Entonces, él lógicamente va a llevar la chaqueta puesta, sin ningún problema. Previamente al ingreso al almacén, el delincuente va a aflojar la correa. La idea es que el pantalón quede un poco libre, con un suficiente espacio, para que él pueda meter el elemento en la espalda y no de pronto cuando él vaya a salir no se vaya a notar apretado, va a llamar la atención, ¿correcto? Él va a entrar así. En el momento oportuno ya vamos a hablar cómo es toda la metodología que usan ellos dentro del almacén de su trabajo. Va a proceder a meterse el elemento en la parte de atrás de su espalda. La chaqueta la va a llevar un poco hacia atrás. ¿Por qué? Porque lógicamente si yo me la pego hacia adelante y llevo algo dentro de la espalda, me va a marcar acá y alguien se puede dar cuenta. La llevo hacia atrás y me muevo de una forma tal que los flecos, digamos así, de la chaqueta se me mueven y no haya mucha muestra de lo que yo llevo en la parte de atrás. Es más difícil detectar esto, pero ese movimiento no es usual en una persona dentro de un almacén. Ese movimiento de hombros hay que hacerlo para que no se note lo que llevo en la espalda. Lógicamente, dentro de un almacén hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, es bueno identificar o prevenir, saber que la persona que está entrando la puede identificar como una amenaza para que el personal que maneja los circuitos cerrados de televisión, las cámaras, los operadores de medios tecnológicos puedan hacer un seguimiento dentro del almacén y me puedan alertar y no equivocarme de pronto en llegar a solicitarle a una persona que se quite la chaqueta siendo esta un cliente que no tiene absolutamente nada que ver y meternos en un problema. De todas maneras, sabemos que la parte de seguridad en un almacén es bastante complicada por esa situación, que vamos a manejar delincuencia por un lado y por el otro vamos a manejar clientes. Los vientres falsos se han utilizado mucho. Es aparentemente una mujer embarazada. Simplemente con icopor, con plástico, con cartón, con lo que usted quiera, hace un vientre falso. La señora, lógicamente, la supuesta señora se lo va a colocar con una faja
y encima se va a poner una bata de mujer embarazada. Por uno de los lados de la bata siempre va a haber, a veces lo han hecho con cremalleras, a veces lo han hecho con pegante, ¿sí? Un bolsillo secreto, una abertura dentro de esa bata. ¿Cuál es la idea? Que esa señora tome elementos, simplemente con abrir ese bolsillo secreto, digámoslo así, o esa abertura secreta, ella pueda introducir elementos dentro de su vientre falso, cerrar y poder salir con una mujer embarazada. No quiere decir lógicamente que todas las mujeres embarazadas que entren al almacén, ¿sí?, para nosotros signifiquen una amenaza. ¿Qué hay que ver? ¿Qué es lo que hay que observar? Los laterales del vientre, porque allí se va a notar necesariamente que hay una abertura que está tapada. Eso nos va a dar una incidencia o nos va a dar un punto de partida para identificar a la persona como amenaza, una persona que puede llegar y tomar unos elementos del almacén. Las guaguas. ¿Qué es una guagua? En diferentes países en Latinoamérica el término guagua tiene diferentes connotaciones. En Colombia, este tipo de delincuentes que trabajan dentro del robo hormiga o la mecha, como decimos a veces en Colombia, una guagua es simplemente un elemento que por dentro está hueco. El vientre falso opera como una guagua. Y las guaguas se pueden hacer de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, tenemos las almohadas o los cojines. Aparentemente es un cojín normal, pero ese cojín, en uno de sus extremos, va a tener una abertura y por dentro va a ser hueco. ¿Cuál es la idea? Que yo ese cojín lo voy a llevar contra mi pecho por la parte que lleva la abertura. Cuando llegue al sitio donde voy a tomar el elemento que voy a optar, simplemente lo agarro con mi mano, lo introduzco por la abertura y cae dentro de la almohada y no voy a llamar la atención. A veces los delincuentes son ingeniosos. Ellos saben que si llegan con una almohada al almacén, de pronto el personal de seguridad se va a poner alegre. Entonces lo que hacen es simplemente toman la almohada, consiguen una bolsa de cualquier almacén, vamos a una bolsa negra, la tapan hasta arriba, para que parezca que la llevan embolsada, que la llevan sin ningún problema, pero necesariamente, si uno está atento, en la parte de adentro va a encontrar la abertura por donde van a ingresar los elementos. Digamos que eso es un distractor. El ponerle un tipo como de bolsa a la almohada es un distractor. Se puede hacer de diferentes formas, diferentes usos, una almohada, un cojín, etc. A veces hemos identificado también ese tipo de elementos. Esto es una guagua. Es simplemente una carpeta Z que ha sido forrada con papel que se utiliza regularmente en los sobres de maní, ¿sí? La carpeta Z queda preparada y cerrada por dentro para que yo pueda ingresar elementos dentro de ella. Simplemente una persona bien vestida va a ingresar al almacén de esta forma, llevando este elemento. Lógicamente aquí va a llevar una agenda, aquí va a llevar una revista, un periódico, qué sé yo. Para un guarda de seguridad que no esté entrenado, personal que no esté entrenado, va a parecer algo normal, un sobre normal al que no le va a poner atención, ¿sí? Sin embargo, si él está atento, esa persona cuando llegue al sitio a donde va a efectuar el cargue, digámoslo así, los elementos que va a robar, simplemente lo que tiene que hacer es abrir. Otro compañero u otra persona, regularmente es otra persona a la que le introduce los elementos, cierra y sale sin ningún problema del almacén. La famosa guagua. Se ha identificado también otra guagua que se conoce como la guagua biónica. ¿Qué consiste la guagua biónica? Simplemente, aparte del diseño normal de la guagua, se va a forrar por dentro con varias capas de papel carbón y papel aluminio. ¿Cuál es la idea de esas capas de papel carbón y papel aluminio? Que si el elemento que yo tomé como delincuente tiene un sistema de alarma, al pasar por las antenas a la salida, lógicamente el papel aluminio y el papel carbón, todo eso obstruyan la señal y el sistema de antenas, el sistema VEA, Vigilancia Electrónica de Artículos, no puede detectar la frecuencia de la alarma y la alarma no quita. Esa es la famosa guagua biónica. Se puede hacer de diferentes formas, se puede colocar inclusive dentro de cojines, dentro de almohadas, etcétera, etcétera. Pero esa es la idea de una guagua. Es un elemento que por dentro va hueco, que va a tener una abertura donde yo voy a introducir diferentes series de elementos. Las bolsas del almacén se utilizan mucho. En algunos almacenes es posible ingresar con una bolsa llena de artículos.
Simplemente en Colombia tenemos mucho eso, Bogotá. El vigilante lo que hace es colocarle un papelito alrededor de la bolsa y con un ganchito asegura. Eso no me da absolutamente ninguna certeza, ¿sí? Y no me da ninguna seguridad. Eso es algo disuasivo, pero para el delincuente eso no lo disuade absolutamente nada. Al contrario, usted está facilitando al delincuente la acción delictiva, porque es que eso es muy fácil de quitar. Es muy fácil abrir la bolsa del almacén en un recorrido dentro del almacén y dentro de esa misma bolsa se van a utilizar y se van a meter elementos allí mismo. Nuevamente vuelve y cierra y cuando pasa por el frente el vigilante no usó la bolsa cerrada. El vigilante no se enteró absolutamente nada y lo robaron de frente. Otra utilización que se le da a la bolsa es la siguiente, se utiliza mucho en las cajas también. Llega una persona, se ha visto, ellos compran por ejemplo repollo, lechuga, que son elementos, son vegetales que hacen mucho, digamos, mucho bulto, digamos así, ¿cierto? Llegan hasta la caja, los compran, lógicamente la señora cajera le va a entregar una bolsa grande para que metan esos elementos, ¿no? El señor paga. De pronto se lleva la mano a la cabeza y dice, caramba, se me olvidó comprar algo. Ya ha pagado, lleva el tiquete aquí, pero ingresa nuevamente al almacén e ingresa con la bolsa que le acaban de dar. ¿Qué hace el hombre? Ya tiene dispuesto un sitio donde están los elementos que va a botar, llega hasta allá, lo mete dentro de la bolsa, los tapa con la lechuga, etc. Vuelve y sale con el vigilante, le mete un tiquetico, el vigilante lo deja salir. De por sí el trabajo que desarrolla mucho vigilante en la puerta de un almacén deja mucho que desear, no por el vigilante, sino por los procedimientos de vigilancia que se imponen. Porque realmente no se revisa lo que hay en la bolsa. Eso no lo hace el vigilante. El vigilante simplemente toma el tiquete, mira la bolsa, presume que está bien, le pone un visto bueno al sellito o al tiquetico y deja salir a la persona. Pero los delincuentes se aprovechan de todas esas debilidades que nosotros tenemos. Lógico, la mejor forma de identificar eso es que la persona o el cliente vacíe la bolsa, pero no lo podemos hacer de una manera legal. Sería algo ilógico, sería irrisorio que se hagan ese tipo de acciones. Entonces debemos orientar la parte preventiva a otras partes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente evitar que las personas ingresen al almacén con bolsas. Deben haber unos pasilleros para dejar ahí esos elementos. Y en las cajas queda terminantemente prohibido ingresar, devolverse nuevamente con las bolsas. Esa es la mejor forma de evitar que el delincuente pueda utilizar esa modalidad. Los cambios de precio también se han identificado. Tengo una camisa blanca, completamente blanca, manga larga, que vale 100.000 pesos. Y tengo otra camisa blanca, manga larga, pero de otra marca, que vale 30.000 pesos. El delincuente simplemente lo que hace es un cambio de precios. Eso es posible en muchos almacenes todavía. Cuando yo paso por la caja, la señora cajera simplemente coge el tiquete y lo pasa a través del lector. El lector lógicamente le va a dar una lectura. Camisa blanca, manga larga, 100.000 pesos. Perdón, 20.000 pesos, vamos a poner los 30.000 pesos. El señor paga 30.000 pesos en la caja, pero realmente se está sacando una camisa que vale 100.000 pesos. Eso se está utilizando, se utiliza mucho. La complicidad de los cajeros también se ha identificado complicidad de los cajeros. Algunos cajeros se prestan con familiares, con amigos, para efectuar hurtos dentro del almacén. Entonces, en el caso particular que vimos anteriormente sobre el cambio de precios, ellos lo saben y también ayudan en esa parte. Pero también hay veces que de pronto el cajero no pasa correctamente por el lector los artículos, lo que aparentemente se están leyendo, pero no. Eso se ha identificado mucho. Algunos almacenes utilizan mucho el colocar cámaras de seguridad sobre las cajas para controlar la acción precisamente de los cajeros que se han visto implicados en este tipo de situaciones. El trabajo con alarmas, interesante. Ellos siempre buscan inutilizar la alarma. La alarma hay muchas formas de, no digamos inutilizarla, sino quebrantar esa acción o evitar que la alarma como tal sea identificada por las antenas que están en las puertas. Ellos regularmente van a utilizar o van a tratar de quitarle la alarma al artículo. Eso ellos lo llaman descorchar, el famoso descorche. En Colombia se le dice así, particularmente en el caso de Bogotá. ¿Cuál es la idea? Quitarle la alarma al artículo. Hay diferentes tipos de alarmas, hay alarmas de papel, hay alarmas plásticas pequeñas, este tipo de etiquetas
el arma, hay unas alarmas más largas, etcétera, etcétera. Cada una, digamos, que tiene su metodología para ser dañada. Antiguamente en Bogotá se utilizaba mucho colocarle a las alarmas, colocarle a los licores, a las botellas de licor, que son perseguidos de por sí mucho por los delincuentes, alarmas de papel. Una alarma de papel yo la daño con la uña, una alarma de papel yo la daño con una moneda, una alarma de papel yo la daño con un corta uña. Entonces, hoy en día lo que se está haciendo con el licor es poner este tipo de alarmas, ¿sí? Y adicionalmente con un alambre grueso, como nosotros lo conocemos en Colombia, con una guaya, para evitar que el delincuente precisamente se pueda llevar el artículo. Pero es que un elemento para cortar la guaya usted lo consigue en cualquier parte y los delincuentes cargan ese tipo de elementos, entonces eso no ofrece, digamos, que ninguna garantía de seguridad, ¿sí? De que la alarma va a estar permanentemente pegada a la botella. Entonces, adicionalmente, los almacenes de cadena o ponen un vigilante o ponen una cámara de seguridad que está pendiente exclusivamente de la parte del coche, porque son muy perseguidos. Este tipo de alarmas particularmente son muy fáciles de quitar por parte del delincuente. No tiene ninguna ciencia, simplemente se utiliza un imán de buena potencia, ¿sí? Este tipo de alarmas por dentro tiene unos balines. Esos balines son los que aseguran, ¿sí?, una punta que entra dentro de ellos, ¿sí?, que es el complemento, digamos, de la alarma. Simplemente ellos pasan el imán por encima de la alarma. Eso hace que los balines se muevan y liberen la alarma por completo. O sea, es un método más sencillo que utilizan los mismos cajeros para quitar este tipo de alarmas. Es mucho más sencillo, se utiliza así. Otros tipos de alarmas que son más largas, son blancas, amarillas, para ese tipo de elementos ellos utilizan este tipo de elementos que les estoy mostrando acá. Esto, que es un destornillador de pala pequeño, se conoce, o ellos lo conocen mejor, como una yuca. ¿Para qué le sirve la yuca a un delincuente en la parte de la utilización de las alarmas o del descorche, como dicen ellos? Simplemente llevan el destornillador a un cerrajero, le piden el favor que les haga un corte en B, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma. Tengo el destornillador de pala, entonces le hago el corte en B y me queda de esta forma el destornillador. Eso me permite utilizarlo como una palanca dentro de las alarmas. Yo lo voy a utilizar con las alarmas que son de tipo paleta, plásticas. Simplemente introduzco un elemento dentro de la unión, hago un poco de fuerza y libero la alarma, sin dañar el elemento que están protegiendo ellos. Una yuca. Regularmente ni siquiera la Policía Nacional sabe para qué es esto cuando se lo encuentran a los delincuentes. Piensan que es un arma cortopunzante, no se usa como un arma cortopunzante. Los vigilantes, los hombres de seguridad, a veces ni tenemos idea de para qué sirven estos elementos. Bien. Toda la parte de lo que son los circuitos cerrados de televisión, también el delincuente los maneja. También el delincuente trabaja con los circuitos cerrados de televisión, trabaja con las cámaras, ¿sí? Él va a ingresar y lo primero que va a hacer es identificar dónde están las cámaras. Previamente, regularmente los delincuentes que son profesionales en esta parte conocen ya el almacén, saben dónde están las cámaras, saben la ubicación de los vigilantes, saben los cambios de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo trabajo contra una cámara, no puedo actuar contra ella de frente, no puedo manipular artículos de frente, no puedo pretender robarme algo de frente a la cámara, pues simplemente me pongo de espalda. Y lo que voy a tratar de hacer es que el operador de medios vea mis manos la mayor cantidad de tiempo posible. Yo voy a hacer un movimiento como este para que el operador de medios diga: no, el señor no está haciendo absolutamente nada. Pero en estos intermedios voy tratando de meterme cositas, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean a una persona de espalda a las cámaras, pueden identificar una amenaza puntual. Por eso la cámara, digamos, si no tiene un apoyo específico dentro del almacén, no me sirve para nada, o dentro de cualquier parte. Deberían haber dos cámaras, ¿sí?, una frente a otra, cubriendo un punto. Si no, genera lo que se conoce como ángulos muertos, y en esos ángulos muertos se puede aprovechar por parte del delincuente el sector y poder cometer los ilícitos impunemente, sin ningún problema y sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo es toda la parte del modus operandi delincuencial ya en la acción puntual dentro del almacén? ¿Qué es lo que hacen ellos? Entonces, primero ellos van a requerir una información. Nosotros sabemos que el delincuente, dentro del ciclo delictivo que él utiliza,
una de las partes más importantes es la obtención de la información. De una u otra forma ellos lo obtienen. Ya les decía, ellos identifican circuitos cerrados de televisión, identifican qué tipo de alarma tiene el elemento que van a optar, identifican quién es el vendedor de ese sector o quién es el impulsador, identifican qué tipo de clientes asisten a ese almacén, a ese centro comercial, a ese supermercado regularmente, identifican al personal de seguridad dentro del almacén, conocen los turnos, conocen a qué hora hacen sus cambios de turnos, conocen quién es el vigilante que rápidamente identifica al delincuente por sus actitudes y conocen cuál es aquel vigilante que es de pronto un poco dormido, que no está atento a las situaciones. Ellos manejan toda esa información. Lógicamente todo ese tratamiento de la información ellos lo van a utilizar para la actividad delictiva, escogiendo la hora precisa para poder ingresar dentro del almacén. Ellos ingresan al almacén, lógicamente van a ingresar como un cliente normal, tratando de no llamar la atención. Para la toma de los elementos, ¿sí?, van a utilizar diferentes formas. Se ha usado mucho, usted ve personas, delincuentes, con canastas, con artículos, con carritos, en compras. Aparentemente es un cliente normal, pero dentro de esos elementos que él lleva uno o dos o tres de forma particular, que son los que va a optar. ¿Qué hace con esos elementos? Él simplemente va recogiendo otras cosas normales que puede comprar cualquier cliente. Finalmente los va a llevar a un sitio donde los va a esconder. Eso se llama trasladar la mercancía. Ese es el traslado. Entonces él traslada esa mercancía. Lo puede hacer con una canasta, lo puede hacer con sus manos. No importa. La gente no le va a poner mucha atención al señor, porque el señor lleva los elementos a la vista. No está haciendo absolutamente, o no está tomando ninguna actitud delictiva. No se está escondiendo nada. No lleva el elemento en la mano. Lo lleva en la canasta, lo lleva en un carrito. No llama la atención. Sin embargo, él conoce los ángulos muertos del almacén y sabe de pronto dónde no hay una cámara, sabe de pronto dónde no hay un vigilante o dónde no mantienen muy regularmente los vendedores. En ese sitio va a aprovechar, dentro del resto de las mercancías, escoger la mercancía que se escondió para optar. Procede otra persona, diferente a la que hace el traslado, a ingresar. ¿Sí? Regularmente ellos no ingresan juntos. Hay diferencias. Usted puede apreciar las diferencias más o menos, no van más allá de 5 minutos el ingreso de todo el grupo de delincuentes. ¿Sí? Esa persona es la que va a actuar lo que se conoce como el cargue. El cargue es que voy a llegar hasta el sitio donde me escondieron los elementos a optar, y ahí es donde, con una de las modalidades que ellos utilizan, voy a cargarme. ¿Sí? Medio lado, manga, espalda, una guagua, vientre falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive dentro de la camisa me puedo meter elementos, simplemente lo que tengo que desabotonarme la camisa y aquí, lanzando las cosas hacia atrás, me las puedo meter todas aquí. Se utiliza para cosas pequeñas pero de valor. Simplemente vuelvo y me apunto la camisa y salgo del almacén sin ningún problema, ¿correcto? Entonces ese es el cargue y siempre se hace en ángulos muertos. Lo más importante tal vez a identificar en un almacén, en la parte de hurtos, son los ángulos muertos, porque ahí están los cargues. Si usted identifica los sitios de cargue, ¿sí?, le corta las posibilidades al delincuente de seguir cometiendo los delitos. Es importante identificar esos ángulos muertos. La persona se cargó, necesita salir del almacén. Lógicamente, en la salida regularmente va a haber un vigilante. O en un almacén pequeño, o de pronto en un supermercado pequeño va a haber un vendedor que de pronto ha tenido experiencia, conoce algunas técnicas, ¿sí? El delincuente puede generar sospechas, ¿correcto? Para evitar eso se abre, o mejor todavía, perdón, se utiliza la parte de distracción. Eso se le conoce como abrir puerta, abriendo puerta. Entonces simplemente uno de los delincuentes llega a preguntarle algo al vigilante, a hacerle una pregunta casual: ¿dónde queda esos elementos? ¿Dónde puedo comprar esto? Etcétera, etcétera, una dirección, ¿sí? En ese momento el vigilante pierde la actitud de seguridad porque se distrae con esa persona. Es el momento preciso que aprovecha la persona que va con los elementos, que va cargada, para abandonar el almacén, para salir sin ser visto y sin ser detectado. Entonces es importante que usualmente no haya solamente una persona de seguridad en la puerta, debería haber dos por lo menos, ¿sí? Porque es más difícil que los dos se distraigan. Si yo dejo uno, a uno le queda difícil. Y es muy usual en un almacén o en cualquier parte que al vigilante o al hombre de seguridad lo busquen para hacerle preguntas, ¿sí? Entonces él se puede distraer mucho de su trabajo original. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente la parte de la huida. El delincuente busca
ingresar a almacenes en los cuales la parte ya de la huida, del escape, se le vaya a facilitar. Aglomeraciones de gente, ¿sí? Áreas abiertas, espacios abiertos, evitando siempre esas calles que están en construcción. Hoy en día en Bogotá tenemos muchas calles, muchas carreras que están siendo remodeladas, y eso de pronto impide al delincuente salir con velocidad. Entonces él busca eso, ¿sí? Tener un sitio donde él pueda salir con seguridad, con velocidad, sin necesidad de correr, lógicamente, porque si él corre va a llamar la atención. Él caminará normalmente, ¿sí? Esperando que nadie se haya dado cuenta de ese delito. Por eso digamos que se trabaja en esa comunidad una persona que va a proceder a trasladar los elementos, otra persona que va a cargar en su cuerpo los elementos, y un tercero que va a proceder como instructor. Adicionalmente, a veces llevan una persona que es la encargada de llevar todos los artículos que se han robado. Entonces también es interesante que dentro de la parte de los circuitos cerrados de televisión, los operadores de medios estén muy atentos al personal que está en el exterior del almacén o en el exterior del supermercado, porque allí regularmente se van a instalar estas personas esperando a los cargadores que vienen con los artículos para depositarlos en la bolsa o en los maletines que llevan. Se han identificado muchas bandas así, gracias a esas grabaciones de los circuitos cerrados de televisión, poniendo atención a toda la periferia del almacén. Allí hay muchas personas, ¿sí? Y particularmente hay algunos que van con muchas cosas o muchas maletas. Ellos pueden ser los encargados del cargo. Y si usted hace una identificación, si usted pone atención a las grabaciones magnéticas que han hecho las cámaras de televisión, usted puede llegar a identificar fácilmente los delincuentes que lo han venido golpeando. Y tengan en cuenta que si un delincuente sabe que puede llegar hoy, mañana, pasado mañana, a robarle a usted y usted no se da cuenta, van a seguir yendo, porque para ellos ya va a ser muy fácil la acción delictiva. Medidas preventivas y disuasivas que debo tomar yo dentro de un almacén para minimizar este tipo de riesgos. Entonces, primero, uno le dice mucho a los vigilantes, la observación es fundamental. La observación, observar. Pero ¿qué voy a observar yo? Actitudes, las actitudes de las personas. El delincuente necesariamente, a mí como vigilante, me tiene que mirar. El delincuente necesariamente tiene que mirar la cámara de televisión a ver si está allí. El delincuente necesariamente tiene que mirar dónde están los vendedores, dónde están los clientes. Entonces, si de pronto la mirada puede ser muy disimulada, para un cerebro entrenado en la parte de seguridad, ¿sí? Vigilante veterano reconoce inmediatamente una mirada de soslayo que puede ser sospechosa. De pronto conscientemente no la detecta, pero inconscientemente el cerebro le avisa, pilas, que esa persona está como rara, esa persona se ve extraña. Ese es un aviso que él tiene inmediatamente en su cerebro. Ese tipo de actitudes son las que hay que identificar. Cómo entra la persona, si entra sola, si de pronto se cruza con alguien dentro del almacén, ¿sí? Cómo va a salir, si de pronto en el momento en que usted vio a esa persona sospechosa, en ese momento cuando usted la ve venir, lo viene otra persona a usted a distraerlo, ¿sí? Ese tipo de actitudes son las que yo tengo que observar dentro del almacén, porque él me tiene que mirar. Particularmente el hombre, nosotros los hombres tenemos una mirada de turbio, nosotros tenemos que mirar directamente a la persona para poder saber qué es lo que está haciendo. Se nos dificulta mirar de frente y saber lo que está pasando a nosotros. Las mujeres, la visión de ellas es más amplia. Entonces una mujer es un poco más complicado de identificar en las actitudes. Por eso las mejores ladronas, digámoslo así, en almacenes y supermercados, las mejores mecheras son mujeres, porque primero las escogen bonitas, segundo van elegantes, y tercero, ellas tienen la capacidad de manejar al personal de seguridad con esa visión amplia que tienen, manejar las cámaras, vendedores, etcétera, etcétera. No llaman mucho la atención, no tienen que mover la cabeza para mirarlo a usted como vigilante, como hombre de seguridad, como director de seguridad. Entonces, la mujer también hay que tener muy en cuenta las actitudes que ellas tienen, y generalmente una mujer muy bonita lo va a distraer o va a distraerme al vigilante. ¿Sí? Sea porque me preguntó algo, sea porque es muy bonita, entonces el vigilante no va a estar atento de pronto a lo que lleva esa señora, sino a cómo viste o a cómo es de hermosa. Y finalmente, las herramientas con las que entra el delincuente dentro del almacén también son fundamentales. Las guaguas, la señora embarazada, la forma como lleva la chaqueta, que de pronto detecto que el pantalón va muy caído, ese tipo de cosas, ¿sí? Pueden ayudarme a mí a identificar al delincuente. Acuérdense que dentro de la definición de modus operandi hablamos de las herramientas utilizadas. Son fundamentales para nosotros poder detectar y poder prevenir este tipo de delitos. Espero que lo que vimos en el día de hoy es una parte de pronto muy pequeña, ¿sí?
Hay mucho que estudiar sobre el modo operandi, particularmente de la modalidad del robo hormiga. Quisiera profundizar mucho más en las actitudes, sería buenísimo de pronto una oportunidad más adelante. Podríamos llegar a ver un poco más lo que hemos identificado, particularmente acá en el Departamento de Investigación de la Academia. Sin embargo, espero que esto que vimos en el día de hoy lo aprovechen, lo estudien y mejor aún lo pongan en práctica dentro de sus almacenes. Impongan procedimientos nuevos con base en lo que vimos hoy y preparen a su personal, no solamente de seguridad, sino vendedores, personal administrativo, para que también, conociendo estas técnicas y estas modalidades, puedan ayudar a prevenir o a minimizar los riesgos que podemos encontrar dentro de los grandes almacenes de cadena o los supermercados. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz día. Espero encontrarme con ustedes en la próxima oportunidad.